Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, está en RPP y como cada sábado comenzamos con un comentario suyo de lo que será el texto del Evangelio de las misas del día de mañana, en este caso tomado de San Mateo, y se trata de un pasaje del Evangelio en el que Jesús utiliza metáforas alimentarias, porque le dice a sus discípulos que ustedes deben ser la sal, es decir, darle sabor a la comida. Excelente. Y vincula este sabor de la comida con la luz. Así Explíquenos, Monseñor, qué cosa es lo que quiso decir con ser la luz del mundo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ese texto que tenemos del Evangelio de mañana es muy importante porque se nos señala no solamente lo que debemos ser, sino cómo debemos serlo. Es decir, los cristianos deben iluminar, pero ustedes saben que esa imagen de la luz ha sido utilizada mucho, sobre todo en el mundo moderno, por las personas muy esclarecidas. Hemos tenido el caso de ser luminoso, ya sabemos a quién nos referimos, y también la ilustración que se crea iluminada, ¿no? Y la idea de la iluminación por el conocimiento. Aquí se habla antes en el texto precioso de Isaías y del Salmo, se habla de que si tú tomas tu pan con el hambriento y hospedas a los pobres sin techo y cubres al desnudo y no te desatiendes a los tuyos, entonces surgirá tu luz como la aurora. O sea, la luz depende de cuánto amamos y servimos. Entonces, realmente iluminar significa amar. Esto es muy interesante porque entonces la imagen de la sal se condice con esto, porque la sal es discreta, se echa y debe salar, pero si se vuelve sosa, no, yo no imagino cómo Jesús piensa que puede volverse sosa. Pero la sal pierde poco a poco su sabor, sí, es cierto. Salvo la de maras del Cuba. Ya, bueno, pero la sal del mar me parece que probablemente pierde su potencia. Ya, en todo caso, si se devalúa, entonces no sirve para nada. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Pero lo importante entonces es que mantener la capacidad de iluminar a partir de la sensibilidad concreta de amor y de servicio, eso nunca pierde sabor, al contrario, se alimenta cada vez más. Y entonces uno de los problemas que tenemos los cristianos actualmente es que intentamos ser luz sin haber tenido sabor, ¿no es cierto? Y en nuestra cultura tener sazón es muy importante, ¿no? Nosotros no podemos vivir sin comer rico. Entonces el cristiano debe saborear y sazonar la vida cotidiana de la gente con su testimonio de amor. Y eso implica no hacer grandes esfuerzos ni grandes obras especiales, sino aprender a enfrentar con el principio de la entrega de Jesús, que es el centro, como dice San Pablo. Con la vida de Jesús, nosotros seguir a Jesús aprendiendo a ser como Él en diversas circunstancias, y entonces uno suscita, es como lo que pasa con la sal o con los condimentos, ¿no? Suscitan un asomo de sabor que enriquece y que permite que el cuerpo, todo uno se estremezca de sensibilidad y alegría, ¿no? de sentido, digamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido estamos llamados a vivir un cristianismo sazonado, un cristianismo no soso, un cristianismo que induzca a la alegría, que no sea repetición de cosas, que sea imaginativo, creativo e inteligente, pero esa inteligencia profunda que es justamente la que se experimenta por el sabor. ¿Sabe? Inclusive sabiduría viene de sabor, ¿no es cierto? Si no se saborea algo bueno, entonces es una cosa media blandengue que no dice nada. Lo digo también porque a veces, creyendo que somos luz, creemos un cristianismo estridente que va diciendo por el mundo, nosotros tenemos la verdad y hacemos todo clarísimo y entonces todo el mundo se nos somete. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para servir y suscitar con respeto, cariño, comprensión, y solo así algunas correcciones que podríamos decir, ¿no? Pero Jesús también insiste en que este actuar con sal tiene que verse, y utiliza ahí una metáfora urbanística. Así porque es. dice, si una ciudad es construida sobre la cima de una montaña, se ve, todo el mundo la ve. Ustedes tienen que actuar así, para que es a partir de algunas obras que los ven, que la gente se pregunte, ¿y cuál es la fe que anima a esta persona? Claro. Siempre que no sea ostentación ni vanagloria, ¿no? Porque es una de las cosas que hacemos, ¿no? Como tiene que verse, entonces hacemos exhibicionismo.
Y a veces nos pasa eso, ¿no? Que abundamos en... Pero Francisco de Asís hacía unas cosas un poquito extravagantes, ¿ah? Sí, y pero, tuvo un gran impacto. Pero dentro de su sencillez. Y le ha dado el nombre al Papa actual, además, así que no hay que hablar mal de él. No, pero no, en nombre de su sencillez, el Papa Francisco, digamos, dice las cosas, inclusive dice una cosa muy, muy interesante. Si el reino de Dios es como una semilla, estamos llamados a que esa semilla crezca y pueda iluminar en grande, ¿no es cierto? Como la ciudad, ¿no? Que se pone justamente para ser vista. Pero esa referencia no es exhibicionismo, es muy distinto. Y creo que es una de las cosas que tenemos que aprender, porque el asunto es cómo iluminar realmente, es decir, cómo puede ser valedero el mensaje cristiano con un testimonio claro, profundo, que es iluminativo para todos. Ahora, Jesús dice, si tenemos una vela, digámoslo, en lenguaje contemporáneo, hay que ponerla en un candelabro y sacarla para que ilumine, porque no sirve de nada si no se pone donde corresponde. Así es. Eso es interesante porque ahí muestra una calidad, digamos, iluminativa, que también nos libera un cierto secretismo y una discreción un poco falsa, un poco, digamos, escondida, ¿no? Si bien es cierto, Dios es un Dios escondido para que se revele. La cuestión es la forma en que se revela, que siempre es desde los escondidos. Pero Jesús dice sí, pero es para iluminar, por eso. Entonces, claro, el ejemplo que pone que no hay que esconderlo debajo del selemín, que es una marca de medida que era grande, y entonces podía esconderle uno ahí la lámpara, es que es una especie de caja, entonces uno lo pone en una caja, ¿no? Esta actitud que incita allí de difundir. Por eso, por ejemplo, en la iglesia tenemos la comisión de propaganda FIDE, que es esa idea de difusión ir por el mundo, anunciar el evangelio. Esa es más la idea de misión. Y esa misión, entonces, ya digo, tiene que combinar ambas cosas, ¿no? Una iluminación que no sea vanagloria y una sencillez y sentido que no sea esconder. Tanto más, Monseñor, que en los tiempos que corren hay una demanda de orientación profunda de mucha gente, en primer lugar en la vida familiar, relación entre padres e hijos, en segundo lugar también los jóvenes y su futuro, qué estudiar, qué hacer, cómo organizar la vida, y en la vida también amorosa. Es una época de una gran confusión de lo que es el amor y cómo debe ser vivido para que fructifique y para que dure, ¿no? Así es, una de las cosas que nos cuesta más es poder iluminar situaciones muy concretas de vida cotidiana en todos los niveles. En el estudio, tú dices, en referentes, en el problema de los referentes, que las estrellas se caen, ¿no? O sea, hay todo un problema de caída de las estrellas. La idea de Jesús que en medio de eso suscita personas que puedan ser referente, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, el Papa Francisco es un referente, es un hombre sincero, que reconoce que, digamos, que sus fallas, que a la vez dice, pero vamos justo adelante porque Jesús nos preside y nos precede. Y yo creo que en eso tenemos una misión enorme, ¿no? Porque tenemos que anunciar con toda claridad, pero simultáneamente sin arrogancia, ¿no? Y a la vez sin estar calladitos como que temerosamente, ¿no? Justamente nuestra fe es una fe que elimina el miedo, ¿no? Y esa es una tarea. Ha hecho bien de mencionar al Papa Francisco. Vamos a hablar sobre él después de haber escuchado, después de la pausa, lo que dijo este miércoles, siempre en su serie de explicaciones de las bienaventuranzas. Esta vez se refirió a una de las más célebres, bienaventurados los pobres de espíritu. Nos va a explicar qué significa pobre de espíritu y cuál es la bienaventuranza que le corresponde según el discurso pronunciado en la montaña por Jesús. Una pausa primero, retomamos ya lo de fe con Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo no se conforma con decir pobre, dando al término un sentido puramente económico material, sino que dice pobre en el espíritu, es decir, pobre en lo más íntimo y profundo, allí donde todos debemos
reconocernos incompletos y vulnerables por mucho que nos esforcemos. Paradójicamente es ahí donde está nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza, pues negar esta realidad nos lleva por caminos de oscuridad, a odiar y odiarnos a causa de nuestros límites, a tratar de ocultarlos, a buscar con desesperación ser alguien, ser más todavía. Ser pobres nos libera del orgullo, del exigirnos ser autosuficientes y nos da derecho a pedir ayuda, a pedir perdón. Tan difícil pedir perdón. Nos abre el camino del reino de los cielos. En la humildad, en la oración, encontramos este camino. Nos ponemos delante de Dios y le pedimos que venga en nuestro auxilio, que no tarde en socorrernos, que manifieste su potencia en el perdón y la misericordia. Es ahí donde Jesús ha manifestado la fuerza de Dios, no en el poder humano, en tener o aparentar, sino en el testimonio de un amor que es capaz de dar la vida y la verdadera libertad. Monseñor Castillo, hemos escuchado al Papa comentando este pasaje del Evangelio llamado El Sermón de la Montaña, al cual alude Vallejo, por cierto, también en algunos de sus versos, y ha comentado lo que quiere decir bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir pobre de espíritu y qué quiere decir reino de los cielos? Ya. En primer lugar, el camino de Jesús, el proyecto de Jesús, es que Dios reine en la historia. O sea, se revele en la historia, sea luz en la historia. Pero para eso, entonces, se necesita que todas las cosas que Dios es amor, es un Padre, las vivamos nosotros. Entonces, para eso, la actitud que se señala en Mateo, que es una actitud que es la propia de Jesús, comienza con esa, es la más importante, es la actitud de niño frente a Dios, como dice Violeta Parra, ¿no? En Volver a los 17, ¿ya? Como un niño frente a Dios. Esto es lo que siento yo en ese instante profundo, ¿no? Esta actitud de disponibilidad a la voluntad de Dios se llama infancia espiritual. Y eso es una nota de Mateo que es muy importante porque hay dos cosas. El texto original de tal como la pronunció Jesús fue: bienaventurados ustedes pobres, porque ustedes es el reino. O sea, parte de la situación difícil de la gente y la alienta. Pero simultáneamente, para que esos pobres puedan entrar y recibir el reino de los cielos, es decir, la justicia, la paz, la verdad, se necesita simultáneamente que haya alguien que colabore. Y si nosotros no nos disponemos a la voluntad de Dios, de su amor, de justicia y su paz, entonces no entre nosotros, sino hay quien en la historia haga la tarea de que el reino llegue. En ese sentido es linda la presentación de Jesús, porque permite hacer de los discípulos que Jesús ha llamado, ¿no?, hacerlos capaces de entrar en una dinámica nueva, en donde no hacen sus intereses, sino lo que inspira el Espíritu Santo de amor en sus vidas, para poder servir como Jesús. Jesús permanentemente oraba por eso. Y la actitud de oración de Jesús es curiosa porque es en momentos decisivos, en momentos muy importantes. Se aísla incluso una vez 40 días, pero muchas otras, la noche del Jueves Santo, aislarse, recogerse toda la noche, ¿no? Y la oración de Jesús es: si es posible, aparta de mí esta copa, este cáliz, esta situación difícil. Verso de Vallejo también, ¿eh? Así es. Aparte de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Estar siempre en disponibilidad a enfrentar las cosas con la inspiración de Dios. Monseñor, el tiempo corre y yo quería una palabra de usted sobre el fallecimiento de un gran intelectual católico, del cual hemos tenido noticias en esta semana, del historiador José Agustín de la Puente, que ha sido colega suyo en la Universidad Católica, universidad en la que enseñó durante 70 años, y autor de libros donde ha expresado su amor al Perú y el respeto a las diversas tendencias, en particular, que han hecho posible la independencia del Perú, ¿no? Así es. Mira, yo le quiero rendir un especial homenaje a don José Agustín,
A pesar de que no fui su alumno, porque yo estudiaba en San Marcos, sí he asistido a muchas de sus conferencias y además lo he podido experimentar en varios momentos, ¿no? Concretamente en la última etapa, cuando participó en la propuesta que hubo de la celebración del Congreso Santo Toribio de Mogrovejo por sus 450 años de fallecimiento. Y él hizo conferencias que realmente recogen cómo realmente se preocupó por nuestra historia, con un amor muy grande, y por también resaltar el aspecto creyente de nuestro pueblo. Él es un intelectual católico de primera calidad, con una capacidad de diálogo y de apertura, siempre con su manera de ver las cosas, pero capaz de poder comprender y entrar en diálogo con los otros, ¿no? Es un signo de católico democrático que amó y ama a nuestro país y que desde el cielo ahora nos va a acompañar, porque es también un infante espiritual, ¿no? Y una luz para todos. Y aunque no le gustaba que se diga, me parece, hay que recordar que su familia donó el terreno en el que se construyó el seminario Santo Toribio. Así es, así es. Y de hecho tenemos una deuda con él y con todos los que han colaborado siempre, porque su preocupación por la iglesia es neta, ¿no? Neta. Y por lo tanto es un ejemplo de cómo como católicos también dinamizamos nuestra sociedad con iniciativas que permitan la educación, por ejemplo. Nuestro homenaje a José Agustín de la Puente y Candamo, y nuestra, naturalmente, pésame a sus hijos y sus familiares. Una última palabra, Monseñor. Este miércoles el Papa va a dar a conocer los resultados del sínodo amazónico que se realizó en octubre pasado y que va a ser publicado, me parece, a nivel mundial. El miércoles a nivel mundial. El texto se llama Querida Amazonía. Es muy lindo, ¿no? Un título precioso, ¿no? Querida Amazonía. Va a ser entregado en la conferencia de prensa a las 12 del día en el Vaticano el día 12. Y nosotros, los obispos del Perú, hemos sido invitados para que inmediatamente después, uno, dos o tres días después, hacemos una presentación en conferencia de prensa de los elementos centrales y la comentamos. De acuerdo, de manera que el sábado próximo conversaremos acá sobre las conclusiones del sínodo amazónico, cuyo documento final será publicado por el Papa este miércoles. Muchas gracias por su presencia en RPP, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Es el fin de Diálogo de Fe. Si quiere bendecir a nuestros oyentes y televidentes. Dios bendiga a nuestro pueblo en este camino para ser luz y ser sal, y hagamos siempre una vida sabrosa y preciosa. Muy buenos días, y será el sábado próximo a las 10 de la mañana una nueva versión de Diálogos de Fe. Muy buenos días.